Érase una vez, en un pequeño pueblo escondido entre colinas y ríos cristalinos, vivía un joven llamado Matías. Era de esos lugares donde el tiempo parece caminar más lento, donde los gallos cantan antes del amanecer y la vida se mide por las cosechas, no por relojes. Matías había sido criado por su abuela, doña Clara, una mujer de manos gastadas por el trabajo y ojos brillantes como el cielo después de la lluvia. Nunca fue a la universidad ni leyó grandes libros de economía, pero tenía algo que hoy pocos tienen: sabiduría ancestral, tejida entre proverbios y vivencias. Ahorra pan para mayo, aunque te sobre en mayo, le decía mientras guardaban el último puñado de maíz en una vasija de barro. Para Matías, esas palabras sonaban como supersticiones de un mundo viejo. Él soñaba con luces de ciudad, rascacielos, trajes caros y éxito inmediato. Con apenas 18 años, se fue del pueblo con la bendición de su abuela y una mochila con lo justo. Llegó a la ciudad, ese monstruo brillante que lo devoró poco a poco. Consiguió trabajos, hizo contactos, se movía rápido. Y cuando empezó a ganar dinero, pensó que había vencido al destino. Compró lo que no necesitaba. Prestó dinero sin tener respaldo. Se endeudó por aparentar una vida que aún no podía sostener. Una noche, después de perderlo todo por una mala inversión en una criptomoneda de moda, se encontró solo en un apartamento vacío, con el eco de su abuela en la mente. El que guarda siempre tiene, susurraba su memoria, como si Clara estuviera sentada a su lado. Con el alma rota, volvió al pueblo. Sus amigos habían crecido, el campo seguía igual, y su casa, aunque polvorienta, aún lo esperaba. En el baúl de su abuela encontró algo que cambió su vida: un cuaderno viejo, con la portada desgastada, lleno de proverbios escritos a mano, uno por cada página. Pero lo curioso es que al lado de cada refrán, su abuela había escrito una historia, una lección, una aplicación práctica para la vida diaria. No pongas todos los huevos en una sola canasta, decía una página. Y ella lo aplicaba al campo: si todo el cultivo era maíz y venía una plaga, perdías todo. Pero si sembrabas también frijol, yuca y cebolla, siempre había algo que cosechar. Más vale paso que dure, que trote que canse. Ella lo aplicaba al ahorro. 10 pesos guardados cada semana, durante años, le habían permitido mantener la casa cuando el abuelo enfermó. Quien mucho abarca, poco aprieta. Lo aplicaba a la vida emocional: no puedes estar en todo sin hacer bien nada. Y entonces Matías entendió: los proverbios eran más que frases. Eran códigos de supervivencia, manuales de estrategia, principios eternos. No necesitaban modas. No pasaban de moda. Eran verdades. Inspirado por ese descubrimiento, Matías decidió comenzar de nuevo, pero esta vez, con otra mentalidad. Creó una pequeña huerta en el patio. Aprendió sobre finanzas personales. Empezó a vender miel y productos del campo con una estrategia simple, pero constante. Cada peso ganado era valorado. Cada gasto era pensado. Lo más impresionante no fue cuánto dinero hizo, sino cómo cambió su relación con el dinero. Ya no lo veía como algo que lo definía, sino como una herramienta. Algo que, bien usado, podía dar libertad, pero mal usado, podía convertirse en una cadena. Pasaron los años, y Matías comenzó a enseñar. Primero a sus vecinos, luego a los niños de la escuela, y finalmente, por internet. Subía vídeos donde contaba cada proverbio y lo aplicaba al mundo moderno: inflación, inversiones, deudas, emprendimiento. Pero lo hacía con la calma de su abuela, con palabras sencillas y ejemplos reales. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, decía en uno de sus vídeos más virales. Y no hablaba de minimalismo de moda, sino de dignidad. De tener lo suficiente, de no vivir esclavo del consumo, de no hipotecar el alma por un carro del año. Un día, mientras caminaba por el pueblo, se encontró con una joven llorando porque había perdido dinero en una estafa piramidal. Se sentó con ella y le dijo: después de la tormenta, siempre llega la calma. Le explicó que las crisis no son el final, sino parte del camino. Y que si usaba esa experiencia como semilla, con el tiempo, daría fruto. Esa joven, años después, fue quien convirtió las enseñanzas de Matías en un libro. Y ese libro se convirtió en un faro para miles de personas buscando estabilidad en un mundo lleno de ruido y promesas falsas. Hoy, Matías vive tranquilo. No en mansiones, ni viajando en jets privados, pero sin deudas, con ingresos sólidos y, sobre todo, con propósito. Cada mañana, al despertar, abre el cuaderno de su abuela y lee un proverbio. No por necesidad,
sino por gratitud. Porque aprendió que la riqueza más profunda no está en la cuenta bancaria, sino en el alma que sabe vivir con equilibrio, generosidad y paciencia. Y así, como un susurro del pasado, los proverbios siguen vivos. Porque aunque el mundo cambie, el corazón humano sigue buscando lo mismo: paz, sabiduría y libertad. Pero lo más hermoso de todo fue como Matías descubrió que enseñar era multiplicar el legado de su abuela. Cada persona que escuchaba un proverbio y lo aplicaba, sembraba una semilla de sabiduría en otra parte del mundo. Uno de sus seguidores, un joven de Perú, lo contactó una madrugada. Le contó que estaba a punto de hipotecar la casa de su madre para invertir en una supuesta plataforma financiera milagrosa. Pero vio uno de sus vídeos justo a tiempo. Era aquel en el que Matías decía: el camino fácil lleva al abismo si no hay verdad en sus piedras. Ese joven detuvo la transacción, respiró, se capacitó y meses después, empezó su propio negocio honesto, con esfuerzo, vendiendo productos locales. Hoy tiene empleados, paga sueldos dignos y enseña a otros jóvenes lo que él aprendió gracias a un solo vídeo. Historias así llegaron de México, Colombia, España y hasta de comunidades latinas en Estados Unidos. Y cada vez que Matías se sentía cansado, abría una carta, un correo, un mensaje y recordaba por qué hacía todo esto. Porque los proverbios no eran solo el legado de su abuela, sino la voz de millones de abuelas, abuelos, campesinos, padres y madres que, sin doctorados, habían vivido más sabiduría que muchos expertos de corbata. Un día, le preguntaron en una entrevista: ¿cuál es el mejor consejo financiero que te dieron en la vida? Matías se quedó en silencio. Pensó. Cerró los ojos. Y con voz serena respondió: haz que tu dinero trabaje con el mismo amor con el que tú trabajas por él. Y nunca lo uses para impresionar a quienes no te conocen, sino para honrar a quienes te criaron. El entrevistador quedó sin palabras. Ese fragmento, capturado en vídeo, se volvió viral. Y es que en un mundo donde muchos venden humo y fórmulas mágicas, las palabras sencillas, dichas desde el corazón, cortan más profundo que cualquier estrategia. Con los años, Matías fundó una pequeña escuela rural de educación financiera. Pero no la llamó Instituto de Riqueza ni Escuela de Inversiones. Le puso el nombre que su abuela le enseñó: Casa del Buen Juicio. Allí, niños y adultos aprendían sobre presupuesto, ahorro, inversiones, pero también sobre ética, paciencia y generosidad. Porque Matías sabía que sin virtud, la riqueza se pudre. Y que el dinero no transforma al ser humano, solo revela lo que ya está dentro. En una de sus últimas charlas, Matías tomó el viejo cuaderno de su abuela, ya con hojas sueltas y manchadas por el tiempo, y leyó: el sabio ve el peligro y se aparta, el necio sigue y sufre el daño. Lo miró al público y dijo: hoy el peligro no es una tormenta, ni una plaga, es la ignorancia financiera, la codicia disfrazada de oportunidad, la ansiedad de tenerlo todo ya. Se hizo un silencio profundo. Y entonces continuó: no estoy aquí para hacerte rico. Estoy aquí para recordarte que la verdadera riqueza es saber vivir con equilibrio. Que cada centavo puede ser una semilla o una deuda. Tú decides. Esa noche, las estrellas brillaban más fuerte sobre el pueblo. Algunos dicen que fue casualidad. Otros, que era Doña Clara, sonriendo desde el cielo. Y quizás sea cierto. Porque cuando alguien honra la sabiduría de los ancestros, hasta el universo parece inclinarse y aplaudir en silencio. Pasaron los años, y Matías envejeció. El cabello se le volvió blanco como la nieve que, alguna vez al año, tocaba las cimas de las montañas de su pueblo. Su andar era más lento, pero su voz tenía la fuerza de un río que ha visto siglos. Ya no necesitaba internet, ni cámaras, ni luces. La gente venía a él. De todos lados. Algunos caminaban horas para escucharlo hablar. No solo de dinero, sino de vida, de propósito, de lo que realmente significa ser libre. Un día, un niño se le acercó después de una charla. No tendría más de 8 años. Llevaba una camiseta con el dibujo de un cohete y una gorra demasiado grande para su cabeza. Señor Matías, le dijo, ¿usted es rico? Matías sonrió. Se agachó, lo miró a los ojos, y le respondió: depende de lo que tú creas que es ser rico. Mi papá dice que es tener carros, casas grandes y muchos billetes. Matías miró al cielo, pensativo. Luego señaló un árbol frutal que él mismo había plantado 30 años atrás. Ese árbol da fruto cada año. Sin pedir nada. Lo planté cuando no tenía nada.
Pero hoy da sombra, comida y cobijo a las aves. ¿Soy rico por tenerlo? El niño frunció el ceño. Pensó. Luego sonrió. Sí, creo que sí. Entonces sí, hijo. Soy rico. Ese momento quedó grabado en la memoria de todos los que estaban allí. Porque Matías acababa de enseñar una lección que ni los bancos, ni los gurús financieros, ni las universidades más caras podían explicar. Ser rico no era tener mucho. Era dar mucho sin empobrecerte. Era vivir con propósito. Era dejar un legado. El niño creció y, años después, fue quien digitalizó todo lo que Matías había escrito. Sus enseñanzas, sus proverbios, sus historias. Las convirtió en audiolibros, en ilustraciones animadas, en contenido para escuelas. Y así, la sabiduría de un anciano del campo empezó a recorrer el mundo digital. Miles de personas aprendieron a ahorrar sin miedo, a invertir con sabiduría, a no dejarse llevar por la presión social de aparentar. Aprendieron a decir no al consumo innecesario y a decir sí a la libertad. Porque gracias a Matías, entendieron que el dinero en manos de un necio es como agua en un canasto. Pero en manos de un sabio, es semilla, es lluvia, es cosecha. Finalmente, en su lecho de muerte, rodeado de hijos, alumnos y amigos, Matías pidió solo una cosa. Léeme el último proverbio del cuaderno de la abuela. Una joven tomó el cuaderno, ya casi deshecho por el tiempo, y con voz temblorosa leyó. De nada sirve ganar el mundo, si pierdes tu alma en el intento. Matías cerró los ojos. Y antes de exhalar su último aliento, susurró. Entonces he ganado lo que importa. La campana de la iglesia sonó. Las aves sobrevolaron el campo. Y el pueblo entero guardó silencio. No por tristeza, sino por gratitud. Porque sabían que no se había ido un simple hombre. Se había ido un guardián de la sabiduría. Y en su lugar, quedaba una llama encendida en el corazón de todos. Y así, entre árboles frutales, cuadernos viejos y proverbios eternos, la historia de Matías no terminó. Apenas comenzaba. Y así, querido oyente, si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez sentiste que el dinero te domina más de lo que tú lo dominas, ¿recuerda a Matías? Recuerda que aún hay sabiduría en lo sencillo. Que aún hay tesoros escondidos en las palabras antiguas. Y que aún podemos construir una vida rica, pero no solo en números, sino en propósito, en paz y en verdad. Porque al final, no se trata solo de cuánto tienes, sino de en qué te estás convirtiendo mientras lo consigues. Si esta historia te inspiró, si aprendiste algo que quisieras compartir con tus hijos, con tu comunidad, o si simplemente quieres más relatos como este, basados en sabiduría real y profunda, te invito a que le des like al vídeo, te suscribas al canal y actives la campanita. Aquí no vendemos humo. Aquí recordamos lo esencial. Aquí, en este rincón del internet, honramos lo eterno. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.